Música. Está en todas partes. Desde el momento en que nacemos hasta nuestros últimos días, la música nos acompaña en cada paso del camino. Es una constante en nuestras vidas, una presencia que nunca se desvanece. Es el latido de nuestras vidas, ¿verdad? Cada latido de nuestro corazón, cada respiración que tomamos, parece estar sincronizado con una melodía invisible que nos guía. Pero es más que solo un ritmo. Es una forma de comunicación, una manera de expresar lo que las palabras no pueden. Es una conexión profunda que trasciende el tiempo y el espacio. Es una fuerza poderosa, hombre. Una fuerza que puede mover montañas, cambiar corazones y mentes y unir a las personas de maneras que nunca creímos posibles. A lo largo de la historia, la música ha sido la banda sonora de algunos de los cambios más grandes, los movimientos más poderosos. Desde las revoluciones políticas hasta los movimientos sociales, la música ha estado allí, inspirando y motivando a las masas. Ha sido la voz del pueblo levantándose, exigiendo cambio, luchando por la libertad. Piénsalo. Cada vez que una multitud se reúne para cantar, están uniendo sus voces en un grito colectivo de esperanza y resistencia. Las revoluciones no solo ocurren, se construyen con el tiempo, con esfuerzo y con pasión. Y la música ha sido una parte integral de ese proceso. Se cocinan a fuego lento. Se construyen. ¿Y la música? La música es el combustible que alimenta ese fuego. La chispa que enciende la llama de la revolución. La música es el combustible. Es la energía que impulsa a las personas a levantarse y actuar, a luchar por lo que creen. Es la chispa que enciende la llama. Una llama que puede crecer y convertirse en un incendio que cambia el mundo. Da voz a la ira. Permite que las personas expresen su frustración y su deseo de cambio de una manera poderosa y resonante. Da esperanza a los desesperados. En los momentos más oscuros, la música puede ser un faro de luz, una promesa de que las cosas pueden mejorar. Une a personas de todos los ámbitos de la vida, todos cantando la misma canción, todos luchando por la misma causa. No importa de dónde vengas o quién seas, la música tiene el poder de unirnos. Desde los himnos del movimiento por los derechos civiles hasta las canciones de protesta de la guerra de Vietnam, la música siempre ha estado ahí. Ha sido una constante en la lucha por la justicia y la igualdad. Es un lenguaje universal, que cruza fronteras, derriba barreras. No importa el idioma que hables, la música puede tocar tu alma y resonar en tu corazón. Y a veces, solo a veces, puede cambiar el mundo. Puede inspirar a las personas a hacer cosas increíbles, a lograr lo imposible. Así que, vamos a sumergirnos, hombre. Vamos a explorar cómo la música ha sido una fuerza de cambio a lo largo de la historia. Exploremos cómo la música, esta poderosa fuerza, ha dado forma a la historia y continúa inspirando el cambio hoy. Desde los antiguos cantos de guerra hasta las modernas canciones de protesta, la música sigue siendo una herramienta vital para la revolución. Ahora, cuando hablas de música y revolución, tienes que hablar de Bob Dylan. Este tipo, hombre, no era solo un cantautor, era un profeta, un poeta, la voz de una generación que anhelaba el cambio. Los años 60, hombre, fue una época de agitación masiva. La guerra de Vietnam, el movimiento por los derechos civiles, toda una generación cuestionando la autoridad. Y estaba Dylan, justo en medio de todo, con su guitarra acústica y su armónica, cantando canciones que llegaban hasta los huesos. Blowing in the Wind, The Times They Are A-Changing, Masters of War. Estas no eran solo canciones, hombre, eran himnos. Canciones de protesta que dieron voz a la ira, la frustración y la esperanza de una generación por un mundo mejor. Las letras de Dylan eran crudas, honestas e inquebrantables. Cantaba sobre la injusticia, sobre la guerra, sobre la necesidad de paz e igualdad. Y la gente escuchó. Realmente escucharon. Vamos a desglosarlo. Vamos a explorar cómo una canción puede convertirse en el corazón de un movimiento. Tomemos Blowing in the Wind, posiblemente una de las canciones de protesta más icónicas jamás escritas. Esta canción, escrita por un joven Bob Dylan, capturó el espíritu de una generación. Lanzada en 1963, en el apogeo del movimiento por los derechos civiles, esta canción no solo era pegadiza, fue revolucionaria. En un tiempo de gran agitación social y política, Blowing in the Wind se convirtió en un grito de guerra para aquellos que buscaban justicia e igualdad.
Las letras, hombre, eran como preguntas resonando en el viento. Preguntas que todos se hacían pero que nadie se atrevía a responder. Preguntas sobre la guerra, sobre la paz, sobre la libertad. Dylan estaba planteando cuestiones fundamentales sobre la condición humana y la sociedad en la que vivíamos. Dylan no estaba dando respuestas. No estaba diciendo a la gente qué pensar o qué hacer. Estaba obligando a la gente a enfrentarse a estas duras verdades, a mirarse en el espejo y preguntarse: ¿qué estamos haciendo? ¿Qué defendemos? ¿Qué tipo de mundo queremos dejar a las futuras generaciones? ¿Y sabes qué? La gente se conectó con eso. Se sintieron vistos, escuchados. Se dieron cuenta de que no estaban solos en sus luchas. Se dieron cuenta de que no estaban solos en su ira, su frustración, su deseo de un mundo mejor. La canción resonó profundamente en los corazones de aquellos que buscaban un cambio. Blowing in the Wind se convirtió en un himno para el movimiento por los derechos civiles, cantado en mítines y marchas en todo el país. Era una canción que unía a la gente, que les daba fuerza y esperanza. Se convirtió en un símbolo de esperanza, de solidaridad, de la creencia inquebrantable de que el cambio era posible. En cada nota, en cada palabra, había un llamado a la acción. Una invitación a soñar con un mundo mejor y a luchar por él. Blowing in the Wind no solo fue una canción. Fue el alma de un movimiento, un faro de esperanza en tiempos oscuros. Sección 4. El alma de la lucha. El jazz y el movimiento por los derechos civiles. Ahora cambiemos un poco de marcha y hablemos de otro género que jugó un papel fundamental en la lucha por la igualdad, el jazz. Nacido en el corazón de la comunidad afroamericana, el jazz era más que música. Era un reflejo de la experiencia negra en Estados Unidos. Durante el movimiento por los derechos civiles, el jazz se convirtió en una poderosa herramienta para el comentario social y la protesta. Músicos como John Coltrane, Nina Simone y Charles Mingus utilizaron su plataforma para denunciar el racismo, la segregación y las injusticias que enfrentaban los afroamericanos. El jazz, con su naturaleza improvisada, se convirtió en una metáfora de la propia lucha. Al igual que los músicos de jazz improvisaban, adaptándose al momento, también lo hacían los activistas y organizadores en la primera línea del movimiento por los derechos civiles. Sección 5. Improvisación e igualdad. Cómo la música jazz reflejaba el movimiento. Piénsalo, el jazz tiene que ver con la improvisación, ¿verdad? Es un género que se basa en la libertad de expresión, en la capacidad de los músicos para comunicarse entre sí y con su audiencia de una manera única y personal. Cada actuación es una conversación, un diálogo en el que cada instrumento tiene su voz y su momento para brillar. Se trata de tomar riesgos, traspasar límites, encontrar la belleza en lugares inesperados. Los músicos de jazz no solo siguen una partitura, crean en el momento, respondiendo a las emociones y la energía de la sala. Esta capacidad de adaptación y de encontrar nuevas formas de expresión es lo que hace al jazz tan especial y tan relevante. ¿Y no era eso de lo que se trataba el movimiento por los derechos civiles? Era una lucha por la libertad, por la igualdad, por el derecho a ser escuchado y respetado. Al igual que el jazz, el movimiento por los derechos civiles se basaba en la idea de que cada persona tiene una voz única y valiosa que merece ser escuchada. Músicos como John Coltrane, con su innovador álbum A Love Supreme, volcaron su corazón y su alma en su música, utilizando sus talentos para expresar las complejidades de la experiencia humana. Coltrane no solo tocaba notas, contaba historias, compartía su dolor, su esperanza y su visión de un mundo mejor, expresando el dolor, la ira y la inquebrantable esperanza de un futuro mejor. Cada nota, cada improvisación, era una declaración de resistencia y de fe en la posibilidad de un cambio positivo. Nina Simone, con su poderosa voz y sus letras mordaces, se convirtió en la voz de los que no tenían voz. Su música era un grito de protesta, una llamada a la acción que resonaba en los corazones de aquellos que luchaban por la justicia. Su canción Mississippi Goddam, escrita en respuesta al atentado con bomba de una iglesia en Birmingham, Alabama, fue una acusación cruda e inquebrantable del odio racial y la violencia. Simone no tenía miedo de decir la verdad, de usar su plataforma para desafiar el status quo y exigir un cambio. El jazz no era solo música de fondo, era una forma de arte que reflejaba las luchas y las esperanzas de una generación.
Los clubes de jazz se convirtieron en espacios de resistencia, donde la música y la política se entrelazaban de manera inseparable. Era un llamado a la acción, una invitación a soñar con un mundo mejor y a trabajar para hacerlo realidad. Los músicos de jazz no solo entretenían, inspiraban, motivaban y unían a las personas en una causa común. Una banda sonora para el cambio, una melodía que capturaba el espíritu de una época y la determinación de un pueblo para luchar por sus derechos. Cada nota, cada acorde, era un recordatorio de que la lucha por la justicia y la igualdad era una lucha que valía la pena. Un reflejo de la lucha por la igualdad que resonó profundamente en personas de todos los ámbitos de la vida. El jazz, con su rica historia y su capacidad para unir a las personas, sigue siendo un testimonio del poder de la música para inspirar el cambio y la esperanza.